La radio en el Perú será un ciclo de existencia, marcando una trayectoria fascinante desde sus humildes inicios hasta convertirse en medio de comunicación omnipresente y vital para el país. Su historia es el reflejo de los cambios sociales, políticos, tecnológicos que ha experimentado la nación. Queremos también agradecer la presencia del licenciado Luis Pipaqui Melgarejo, presidente de la Asociación de Paz Decanos de la Provincia de Por favor. También queremos recibir un fuerte aplauso a don Eduardo Bancayán, que es el padre latino, programa emblemático de la radiotelefonía. La primera transmisión radial en el Perú ocurrió el 20 de junio de 1925 con la inauguración de OAX-AM, la Estación Nacional del Perú. En sus comienzos, la radio era un lujo accesible para unos pocos privilegiados. Sin embargo, su potencia fue rápidamente reconocida. La década de 1930 vio un crecimiento significativo con la aparición de nuevas emisoras y la consolidación de la radio como un medio de entretenimiento e información. La época de oro de la radio se extendió desde los 40 hasta los 60. Durante ese periodo, la radio se convirtió en el principal medio de comunicación masiva. Las radionovelas, los programas musicales con orquestas en vivo, los noticieros y los espacios de variedades cautivaron a la audiencia. Emisoras como Radio América, Radio El Sol y Radio Nacional se volvieron íconos, formando parte de la vida diaria de los peruanos y contribuyendo a la creación de una identidad cultural compartida. La publicidad floreció y la radio se consolidó como una poderosa herramienta de difusión de mensaje y productos. Muy bien, vamos a un fuerte aplauso por esta celebración de los 100 años de Radio Nacional. Iniciamos de esta manera nuestro conversatorio. Le ruego que se pongan de pie para entonar las sagradas notas de nuestro himno nacional. Lo vamos a hacer a capela. 1, 2, 3. Somos libres, seamos, lo siempre seamos, lo siempre, y ante niegue sus luces, sus luces, sus luces del sol, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. En su cima los Andes sostenga la gloriera pendón bicolor. Que a los siglos anuncia el esfuerzo de ser libres, de ser libres, de ser libres por siempre nos dio. Hasta sombras vivamos tranquilos y a nacer por sus cumbres el sol. Renovemos el gran juramento que rendimos al Dios de Jacob, que rendimos al Dios de Jacob, al Dios de Jacob. Somos libres, seamos, lo siempre seamos, lo siempre, y ante niegue sus luces, sus luces del sol, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. ¡Viva el Perú! ¡Viva!
vamos a invitar al presidente de la Federación de Periodistas del Perú para que haga uso del micrófono y pueda dar la bienvenida a todos los presentes. Muchas gracias, saludar la presencia de todos ustedes, sobre todo también a nuestros expositores que el día de hoy nos van a disertar, sobre todo con respecto a la radio en el Perú, no solamente a nivel de sus experiencias para los que han tenido el paso por la radio, sino también a través del análisis que se pueda realizar cómo ha ido evolucionando las telecomunicaciones en el Perú, ¿no? Desde el inicio de la radio hasta llegar finalmente a la televisión, que justamente la radio es la que le da el nacimiento a la televisión. La Federación de Periodistas del Perú se siente muy honrado, sobre todo, de contar con la presencia de destacados periodistas de gran trayectoria, de dirigentes, no solamente de la Federación, sino también del Colegio de Periodistas del Perú, a nuestro colega Lucho Paz, decano del Colegio de Periodistas de Lima y ahora presidente de la Asociación de Paz Decanos a nivel nacional, de todos los colegios profesionales. O sea, no estamos hablando solamente del Colegio de Periodistas del Perú, sino él está representando a todos los Paz Decanos de los colegios profesionales del Perú, un cargo bastante importante y sobre todo muy estratégico para poder diseñar el trabajo articulado de todos los colegios profesionales con las diferentes organizaciones de base que estoy seguramente van a tener como lineamiento. Bien, colegas, yo quiero, no me quiero extender mucho porque solamente son palabras de bienvenida, pero no quiero perder la oportunidad y ser de repente muy reiterativo en este tema, que es el tema de la defensa de la libertad de prensa y la libertad de expresión. No me voy a cansar de decir cómo las agresiones, las transgresiones contra la libertad de prensa han ido evolucionando paulatinamente a lo largo de la historia en el Perú, desde la década del 50 hasta la actualidad. Creo que lo hemos dialogado en varias oportunidades. Últimamente lo estuve conversando mucho con Javier Monroy en el viaje que hicimos la semana pasada a la ciudad de Chancay, ¿no? Al puerto de Chancay, que hicimos una visita protocolar en el cual en el viaje analizamos muchos puntos, pero sobre todo yo le manifestaba a Javier, y creo que lo he manifestado a muchos de ustedes, cómo el estilo de persecución de la década del 50, de 1950, con la dictadura del general Odría, era la persecución con la onda militar, la utilización de las fuerzas policiales para incursionar muchas veces en las viviendas de los periodistas, de los directores de los medios de comunicación, apresar a algunos de ellos y desterrar a los más peligrosos que ellos consideraban, de confiscar los medios de comunicación de los diarios, las revistas, de los kioscos, y confiscarlas para evitar que la población leyera justamente las publicaciones que salían en contra del gobierno, principalmente los titulares, las portadas. Este estilo de modus operandi fue superado en la década del 70 con la confiscación de los medios de comunicación por el gobierno militar de Velasco Alvarado, en el cual empiezan a formarse el famoso telecentro, en el cual había solamente una línea editorial, una línea informativa que solamente estaba de acorde a el gobierno militar, ¿no? Los diarios fueron confiscados, el diario del Comercio fue entregado al sector agrario, el diario Expreso a los trabajadores, la prensa al sector obrero, y así manejar la información, ¿no? Pero en la década, si me permite por favor, en la década del 90 van mucho más allá. En la década del 90 ya van directamente a comprar la conciencia de los directores y de los dueños de los medios de comunicación, para que desde adentro de los medios de comunicación manejar justamente la editorial. Ya no es la persecución militar, policial, el encarcelamiento, los destierros, la confiscación de medios, sino la conciencia.
la conciencia de los dueños y directores de los medios de comunicación. Pero hoy tenemos un riesgo mucho mayor, que muchas veces no se están dando cuenta los colegas y sobre todo también los que están manejando los grandes medios de comunicación, que es el que actualmente se está instaurando en el Perú, que es la persecución judicial mediante proyectos de leyes en los cuales el Congreso de la República está legislando, está aceptando sobre todo aquellos proyectos que vienen del Ejecutivo para restringir la libertad de prensa, el ejercicio de la libertad de expresión, el ejercicio libre de recabar la información y transmitirla libremente a través de los medios de comunicación. Este riesgo es mucho mayor que el que está actualmente en ejercicio. Y justamente tenemos acá en la mesa de honor, y va a ser uno de los expositores también, el colega Rafael Romero, que conjuntamente con José Briceño han sido objetos justamente de esta persecución judicial a través de procesos de investigación completamente nefastos. Y en este aspecto quiero manifestar a todos ustedes que la Federación de Periodistas del Perú siempre va a estar a la vanguardia de la defensa, a la vanguardia de resguardar las libertades, y estamos trabajando sobre todo también para ver la posibilidad de poder tener una casa de refugio para aquellos periodistas, principalmente de provincia, que son acosados, que son perseguidos judicialmente e inclusive arremetidos contra su integridad física, para ponerlos a resguardo y tener justamente la seguridad de que sus vidas no estén en riesgo. Han habido muchos atentados, muchas persecuciones, muchas vidas que se han perdido, no solamente de los mártires de Churajay, está el de Yauri, justamente en Huacho, en la ciudad de Huacho, que hasta la fecha no hay ningún rastro o indicio de donde se encuentre su cuerpo, completamente desaparecido. Ha habido una campaña bastante fuerte que se ha seguido en la zona del norte chico de Lima, pero esto no rebota acá en la capital, es lamentable. Está también la muerte de otro comunicador, Joel Villanueva, en el cual la Federación de Periodistas del Perú estableció en la ciudad de Huacho una gran movilización por todas las calles de la ciudad, acompañado de otras organizaciones de base, no solamente de periodistas, sino también de sindicatos, asociaciones, ¿no? Que salimos a la calle y exigimos la investigación, celeridad de la investigación y esclarecimiento sobre su muerte. Y que esto de igual forma ocurre en muchas otras localidades del país. Pero este tipo de agresiones no pueden permitirse. Y en ese sentido tenemos que tener organizaciones fuertes, empoderadas, como la Federación de Periodistas del Perú, a través de todas sus bases, todos sus centros federados, que tienen que estar alerta. Nuestra dirigente nacional, Ruth Robles, que es parte del Comité Ejecutivo Nacional, es presidenta del Centro Federado de Periodistas de Huaura, Huacho, en el cual se está haciendo una labor bastante importante. Quiero terminar saludando a cada uno de ustedes, felicitar, veo rostros bastante amigos, sobre todo que están comprometidos con el trabajo del respeto a la libertad de prensa, a la libertad de expresión. Yo estoy plenamente seguro de que conjuntamente con ustedes, articulando nuestras organizaciones con otras organizaciones que no necesariamente sean de periodistas, sino otros sindicatos, podemos hacer mucho, no solamente por la libertad de prensa y la libertad de expresión, sino por defender todas las libertades que están instituidas en nuestra Constitución y en los diferentes tratados internacionales. Y en ese sentido, quiero en esta oportunidad que tenemos en una alianza estratégica con la Asociación de Locutores del Perú, que preside nuestro colega Gregorio Azabache, dar la bienvenida a nuestro presidente Eduardo Ovaldo Lino, que invitamos a la mesa de honor para que nos acompañen.
gran referente del periodismo en el Perú, Eduardo. Bueno, yo creo que acá hay grandes maestros que van a disertarnos el día de hoy y creo que mis palabras quedan simplemente en concluir dándole el agradecimiento a todos ustedes, a la mesa de honor, a que, bueno, escucharnos y contribuir. Muchas gracias. Gracias. El locutor es la cara y la voz de la estación. Son quienes crean la identidad, son obras de la radio y establecen una conexión emocional con la audiencia. Sin ellos, la radio sería solo una secuencia de canciones o segmentos pregrabados en vida. Y esos son ustedes, la voz que identifica la situación y la identificación de la vivencia de cada uno de los habitantes del querido Perú. Me place presentar a Rafael Romero Vázquez, él es vicepresidente de la Asociación de Locutores del Perú, Raúl Brano Quesne, columnista del diversos diarios de comunicación, conductor también, Radio RBC y Canal 11. Invitamos, por ejemplo, a los colegas que puedan ubicarse. Que se siéntese acá adelante, por favor, que va a tratar el tema 100 años de la radio en el Perú, entre la cantidad y la calidad de contenido. Vamos a recibir un fuerte aplauso al licenciado Rafael Romero Vázquez. Presidente Ángel Sánchez, de la gloriosa Federación de Periodistas del Perú, estimado Gregorio Azabache, presidente de la Asociación de Locutores del Perú, Raúl Vargas Duquesne, distinguidos miembros de esta mesa de honor, a todos los colegas aquí presentes, en especial un abrazo, una celebración muy entusiasta porque son 100 años de la radio en el Perú y desde hace una semana, por lo menos intensamente, hemos venido escuchando a través de los más media este hecho histórico de un 20 de junio de 1925. La ponencia que traigo hoy tiene que ver con la cantidad y la calidad de los contenidos. Quisiera resumir esto de una manera muy precisa, porque creo que hay un ejemplo que hoy debe ser tomado en cuenta por los medios de comunicación y por los locutores. A menudo vemos, y voy a una metáfora, que un camión cuya altura sobrepasa los puentes de la Costa Verde u otros puentes que hay en la ciudad, sucede que se eleva tanto ese camión que destruye un puente, causando una serie de daños a los que vienen detrás de él, a la infraestructura y quizás causando daños personales, no solo al conductor irresponsable que lleva un vehículo con una altura mayor a la permitida, sino también al daño a terceros. Algo así es la radiofonía, los medios de comunicación y los locutores. Tenemos unos puentes, tenemos una vía. ¿Qué pasaría si un locutor, un periodista, se excede en el morbo, se excede en los términos que usa? Si es que se excede en el abuso del poder que significa tener un micrófono, una redacción, una cámara de televisión y hoy los medios digitales, sería un irresponsable. Entonces, un primer alcance de esta ponencia es el que en esos 100 años de radio en el Perú no podemos olvidar el enorme poder que representa transmitir, informar, entretener, orientar, investigar, fiscalizar, si es que nos pasamos el límite del puente. Hoy en día, todos pueden hacer podcasts, todos pueden hacer contenidos, pero la enorme cantidad de contenidos
tienen que estar en función de una calidad de los mismos. Hoy, ¿cuánto añoramos a esos grandes de la locución, del periodismo? Y queremos que esos límites no se excedan. Cuando uno encendía una radio, y acá hay muchas personas, con una serie de medios de comunicación que hoy ya no los encontramos, pero ustedes escuchaban a verdaderos talentos de la locución en el Perú. Entonces vamos a entrar en materia partiendo de esa premisa, que el locutor, que el medio de comunicación, el dueño de la radio, el broadcaster, no puede sobrepasarse determinados límites. Y hoy cuando usted va en el auto, porque en el auto se escucha mucho radio, o en el bus, escucha a muchas personas que hacen uso del micrófono, ya sea para entretener o para informar, pero que algunos de ellos exceden los decibeles, caen en el morbo, caen en los excesos y por tanto la calidad de la comunicación se ve perjudicada. Muy bien, si nosotros nos imaginamos 100 años atrás, imagínense ustedes, transpórtense en la máquina del tiempo al año 1925. No estaba este edificio que es a prueba de bombas, este edificio está fortalecido, es una atalaya de iluminación en toda la avenida Bancay y está cerca al Congreso, al Palacio de Gobierno, al Tribunal Constitucional y otros. No existía. Había mucho rancho, muchos lugares a caballo. Era una ciudad empedrada en gran parte. La Santa Inquisición no está como ahora que está cerrada, estaba ahí como un gran museo. La Biblioteca Nacional seguro no tenía ese edificio, pero no existía tampoco el Ministerio, pero hace 100 años se hicieron los preparativos. Un grupo de personas, quizá para Lima en ese entonces, con muchos millones de habitantes menos que hoy, estaban en la Plaza San Martín. El presidente Leguía estaba en Palacio de Gobierno y desde una esquinita seguramente, ya con los equipos, los alternadores, los inventos que varios hombres habían dado su aporte, estaban listos para emitir a golpe de 8:45, 9 de la noche, la primera emisión de la radio. Imagínense ese impacto hace 100 años. Recuerden cuando llegó el internet, fue un acontecimiento. Cuando apareció la televisión, fue un acontecimiento. Imaginémonos 100 años. El 20 de julio de 1925 y la gente expectante porque venía ese nuevo invento al Perú de la radio. Que llegamos un poco tarde, porque la primera transmisión de radio se hace en la Nochebuena de 1906, cuando un canadiense presenta ya este resultado de un invento de varios hombres que los vamos a mencionar en un momento, y presenta en su violín una música. Miren cómo nace la radio, con arte, con música. Y ese violín comienza a sonar, y después lee un pasaje del Evangelio según Lucas. Fue en 1906, 19 años antes de que la radio llegara al Perú. En 1920, a América Latina llega la radio. El primer país es Argentina. En 1921 llega la radio a México. 1922 llega a Chile y la primera transmisión se hace en una universidad. O sea, si el nacimiento de la radio era en 1906 con un canadiense, con el Evangelio según Lucas, y con sus sones y su música de violín, en Chile con la universidad. Brasil también va apareciendo, México y el Perú en 1925. El hecho es que ya teníamos presente en el Perú algo que muchos hombres lo avanzaron y nos vinculan el tema de la ciencia, la tecnología. Los hombres de las humanidades no pueden hacer mucho sin ciencia y tecnología. Y los hombres de la ciencia y la tecnología tampoco pueden hacer mucho sin los hombres de las humanidades. El periodismo, la locución, son géneros, subgéneros que nacen de la literatura. Por tanto, nosotros estamos en las humanidades. Ustedes aquí presentes, sacrificando un poco de su tiempo, sacrificando una serie de problemas, de acontecimientos, están aquí presentes para darle vida a estos 100 años.
El hecho de haber venido, de haberse tomado la molestia, el hecho de estar presentes acá, el hecho de estar tomando fotos, filmando, los está haciendo a ustedes protagonistas de que este invento portentoso de la radio tiene todavía 100 años más, pero en un proceso se va reinventando, porque solo el hombre tiene la capacidad de crear sobre lo que otros ya crearon. Solo nosotros tenemos la inventiva y la innovación. Lo que hizo el prójimo yo lo puedo mejorar y lo puedo presentar, y vendrá otro que lo que he hecho yo lo hará también mejor. Así fue con Maxwell, cuando en 1865 es el primero que a través de sus estudios da a conocer lo que es el campo electromagnético. 20 años después, hacia 1886 aproximadamente, ya se comenzaba a trabajar sobre las ondas hertzianas, y Hertz, precisamente con su apellido, da el nombre a esas ondas a través de las cuales se hizo la transmisión de los primeros contenidos en el Perú el 20 de junio de 1925, cuando en la Plaza San Martín la gente estaba esperando y escuchaba desde unos parlantes lo que muchos no podían creer, es decir, que el sonido avanzara a través de ondas hertzianas y no a través de cables, porque con el avance de Maxwell de 1865-66 se había avanzado, pero existía el telégrafo. La radio podría ser hija del telégrafo, pero todo eso era por cables. Después se da un salto importante cuando ya algunos comienzan con sus científicos a decirse: somos el papá de la criatura. Los rusos dicen que era Popov, algunos americanos dicen que es Tesla, pero en realidad quien deja todo listo para que la radio se convierta en lo que conocimos no hace mucho, porque hoy se ha ido modificando a través de las plataformas digitales, es Marconi. Marconi es el que ya da el toque de sabor a lo que es el invento de la radio. Todo entre 1886 y hacia 1904, 2 años después, en 1906, la primera transmisión de radio sin cables. Ya el telégrafo, que era golpecitos y clave Morse, ya dejaba de existir. 6 años después, hacia 1912, se da el problema del Titanic. Y ahí es donde se valora sustantivamente la importancia de la radio sin cables, de las ondas hertzianas, porque era para ayudar a las personas que se estaban hundiendo con el Titanic, y la navegación tenía que contar con este invento mucho mejor para poder ayudar a los barcos que se encontraban en problemas. Es decir, esas ondas hertzianas son para salvar vidas también. Pero ¿qué se presentó el 20 de junio de 1925? Ahí se comenzó con Claro de Luna, que era un soneto de Beethoven. Es decir, nuevamente la radio, así como el canadiense 19 años antes había presentado su violín, la música, que es tan importante, pero una música con cultura, con arte, ese es el inicio de la radio. Y después, Lucas, del Evangelio, en el 1906, pero en el Perú, el soneto Claro de Luna de Beethoven. Y además, recitales poéticos. Miren lo que se necesita hoy para elevar el alma humana, tan importante en el Perú, donde hay violencia, donde hay sicariato, delincuencia, pero que si nosotros le damos un poco de ese espíritu, esas gentes podrían amainar su violencia, porque hemos perdido mucho de educación y de cultura, cuando la radio en sus inicios lo que postulaba precisamente era la educación y la cultura, porque estaba un poeta como José Gálvez, que presentó sus recitales, y después se termina con el himno nacional a través de un programa. Quiero ser sucinto, porque había un programa esa noche en la Plaza San Martín, y desde Palacio, con los anuncios que hacía entonces Leguía, el Perú ingresaba a un invento extraordinario. Pero viene la discusión: si esos fueron los inicios de la radio, 100 años después, ¿dónde estamos? ¿Hemos avanzado lo suficiente o nos hemos estancado en los inicios de la radio? Si sus inicios fue cultura, sus inicios fue educación y fe, porque estaba el Evangelio por medio, como también hubo alusiones a Dios
en el hecho del 20 de junio de 1925 en el Perú. Recordemos que llegamos un poco tarde en eso, después de Argentina el 20, del 21 México, 22 Chile y Brasil. Entonces llegamos un poquito tarde, pero el Perú sigue siendo un centro especial de liderazgo en América Latina. Pocos años después, como Marconi era el inventor, en medio del debate en donde cada país quería tener a su científico, y quisiera reiterar incluso los nombres, los rusos por Popov, Tesla estaba por otro lado, antes había trabajado Maxwell en este tema, y Hertz, y Marconi. Los ingleses, que son en ese momento eran pues la primera potencia del mundo, los ingleses toman el nombre de Marconi y crean una gran corporación, Marconi Company, que es la que comienza a producir las radios y venderlas al mundo entero. Entonces había llegado esta propuesta al Perú, Leguía quizás la quería aceptar, pero dijo ingleses, y se tenía en referencia de que ingleses ayudaron mucho al vecino del sur para hacernos la guerra del Pacífico. Entonces había cierto sentimiento anti-inglés, además mucho catolicismo en Lima. Entonces dijeron, oye, pero una corporación inglesa va a tomar la radio en el Perú. No, la gente un poco se resistió. Ya por ahí estaban los revolucionarios con Mariátegui, con Aya de la Torre, y el sentimiento de una juventud sanmarquina de ese entonces, luchadora y combativa, hizo que el gobierno retroceda y dijera no, créase una empresa peruana mejor, que represente a Marconi Company, y se crea OAX, la primera empresa de radiodifusión en el Perú, OAX, pero que al poco tiempo, esa empresa dejó de existir y se crea Radio Nacional, que se inaugura su local en 1938 en Petituars, donde la arquitectura parece una radio antigua. Y desde ahí el Perú comenzó a avanzar quizá más que en todos los países de América Latina, si bien llegó hacia 1925, pero comienza a avanzar en programas, en contenidos, en espectáculos, lo que se llamaba variedades también. Hemos perdido variedades. Hoy a veces le llamamos actualidad en los medios de comunicación. Variedades eran cosas muy interesantes que quizá no encajaban en algún formato, pero era la bondad, lo maleable, lo dúctil, digamos, lo flexible de lo que podía ser una programación en radio. Por tanto, tú tenías desde Radio Nacional, desde Petituars, programas de música, tenías programas de cultura, tenías programas noticiosos e informativos. Pero 1938 es muy interesante, porque en el Perú aparece ya Radio Nacional, después de la antigua OAX, pero 3 años antes, en 1935, se había fundado Radio Miraflores, que hasta el último estuvo con Bubi Palma, y había habido problemas, ya que en paz descanse él, nieto, ¿no?, de grandes escritores, entre ellos la familia Palma, donde está Ricardo Palma y su hermano Clemente. Después vendrían otras radios como Radio Alegría, antiguamente o anterior a Panamericana, y siempre la competencia de América y Panamericana, que después, con el paso de los años, hacia 1958, vendría la televisión. Y como se ha indicado en este podio, desde la televisión se dio un impacto mayor porque los hombres de la radio pasaron a la televisión. Pero vamos al centro mismo de esta ponencia. ¿Cuál es la discusión hoy en día? ¿Es que la radio es inferior a los otros formatos? ¿O es que la televisión es mayor? ¿Cuál es la que está más cerca al ser humano? Tenemos la prensa, que es el impreso, que hoy día ustedes han visto los diarios, cada vez reducen más su tamaño, ¿no? Y hay que leerlo con lupa también, porque el formato y el papel se va reduciendo, y la cantidad de páginas también. Ustedes recordarán que antes el diario El Comercio y la prensa, cuando existía, usted abría El Comercio y tapaba toda la mesa. Era un tremendo periódico. Eso se ha ido reduciendo, porque lo digital ha tomado cuerpo. Podríamos decir hoy, y muchos de ustedes que hacen podcast, que utilizan las redes sociales, que utilizan para transmitir lo que es el streaming, podríamos decir que las plataformas digitales, que el streaming es hijo de un papá, la televisión, y de una mamá, que es la radio.
pero sigue existiendo. Porque la suma de la radio y la televisión han dado al hijito, en base al internet, al hijito de la enorme cantidad de medios de comunicación que todos podemos tener y acceder. Y hace poco, en la víspera nomás, el Congreso acaba de aprobar una ley por la cual se exige y se obliga a los operadores de telefonía para que ellos pongan dentro de los celulares la radio FM, lo cual es un avance. Pero si nosotros dejamos esos 100 años, que les pedí imaginar, que retrocedimos 100 años en la actualidad, quizás pueda pecar un poco de subjetivismo, pero yo estimo que lo más cercano al ser humano en materia de comunicación a través de una vía, de un canal, en este caso, prensa, radio, televisión, lo más cercano al ser humano es la radio. La radio es algo tan natural porque incluso antes de aprender a escribir, aprendemos a hablar y aprendemos a escuchar. Cuando usted quiere consumir información o un contenido, si usted tiene televisión se puede tropezar, si va viendo en el celular se puede tropezar. Si está conduciendo y ver televisión también es un poquito, no es muy amable, ¿no? Si usted está en un foro y quiere ver televisión se va a distraer porque escucha y ve. En cambio la radio no, porque pone los audífonos y está escuchando. Puede conducir un auto, puede ir en bicicleta escuchando radio. Difícil leer un periódico en bicicleta, ¿no? Es un poco peligroso. Entonces, la radio tiene esa gran significación, que nos permite una inmediatez permanente, una inmediatez y una cercanía con el contenido de la radio. En ese sentido, tenemos un gran reto y todos debemos comprometernos a mejorar la radio en el Perú. Ya sea la radio tal y cual la conocemos, a través de la AM, la FM, o ya sea la radio a través, con esa norma del Congreso con mayor razón, de los celulares. Por tanto, fortalezcamos la radio y los contenidos tienen que mejorar. Quiero regresar al ejemplo de ese transportista que se va por la vía, no, en la vía Expresa no puede entrar camión, por la Costa Verde, y ahí están los puentes, y él cree que como, no, ya me voy con todo, y el camión choca en el puente. Eso es lo que debe pensar cada locutor. Si tu contenido, si tu mensaje va a chocar con algo, hay que tener cuidado, porque podemos dañar a terceros. Ese es un mensaje fundamental que creemos hoy debe ser un deber. Y queda un reto a la Federación de Periodistas, a la Asociación de Locutores, para sensibilizar, capacitar, socializar a todos aquellos que cuando usted sale temprano y escucha, incluso hay programa ahora para escolares, usted pone una radio y a veces sale una chica hablando, vamos a presentar la canción, saludo, y hablan niñitos de 11, 12, 13, 14 años, escolares, y es hora de ir al colegio, dicen, ya estamos llegando al colegio, ¿quién va en la movilidad? Escucha radio tal, pero a veces se mandan con unos términos, unos ejemplos, términos subidos de tono, doble sentido, que ya se está rompiendo los puentes. Y si nosotros vamos al entretenimiento en general y comenzamos a poner varios programas, nos vamos a encontrar con una serie de personas que no meditan en la experiencia de nuestros mayores, de quienes nos han dejado un legado, y es obligación, es deber de los gremios periodísticos velar por esa ética, velar por esa buena conducta, por buenas prácticas, para que la radio en estos 100 años que han pasado no solamente sea de celebración, no solamente sea de reflexión, sino también de innovación y de mejorar los contenidos. Porque mejorando los contenidos vamos a tener una sociedad mejor. No solo es la historia de la radio, sino la radio en la historia. No solo es el poder de la radio, sino la radio en el poder, pero el poder es para ejercerlo con responsabilidad social, con mística, con fraternidad y para pacificación de la sociedad. Esos son los retos de la radio en el Perú. Muchas gracias. Rafael Romero Vázquez. Muy bien.
Ahora tenemos la grata presencia de el doctor Eduardo Bantolino, Paz decano del Colegio de Periodistas de Lima, Paz presidente de la Federación de Periodistas del Perú, ex director del Diario El Peruano, docente universitario de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad San Martín de Porres. Sí, puede ser de su sitio. Vamos a recibir con fuerte aplauso a Eduardo. Muy buenas tardes. Disculpe por la tardanza involuntaria, pero esta tardanza me ha sacado un poco al plano de que yo he sido un pregonero de la puntualidad y ahora con estas involuntarias de tardanza evidentemente me deja un poco sin piso. De todas maneras les agradezco mucho para decir qué cosas nos va a decir. Es la misma pregunta que hacían los pobladores del año 1920. ¿Qué cosa es la radio? ¿Para qué nos va a servir la radio? Pero poco a poco, como el Perú iba en una etapa de pacificación, de modernización en la época del presidente Leguía, naturalmente la aparición en esa época de Radio OX, ¿no?, que después se convirtió en Radio Nacional, evidentemente satisfació mucho a cierto público, pero que exigía algo más, no solamente la música, no solamente algunos informes, y no solamente se esperaba mucho más de la radio. De todas maneras, con el tiempo, y conforme ha ido avanzando la tecnología, que es otro aspecto que no se ha considerado, el avance de la tecnología que ha permitido que la radio ocupe un lugar importante y un desafío sobre todo a la televisión. Cuando aparece la televisión en Perú, muchos pregonaban o vaticinaban de que la radio naturalmente iba a quedar casi silenciada, pero no fue así. El esfuerzo, el prestigio, el conocimiento de los protectores de este medio de comunicación hicieron todo lo posible para mantener la radio no solamente en competencia con la televisión, porque la radio, decían muchos como propaganda, está más cerca de ti, ¿no? Está más cerca de nosotros la radio, ¿no? Así que eso es eslogan que después Chocolate no Doble se ha apropiado un poco de ese eslogan, ¿no? Está cerca de ti. Pues bien, ¿qué significaba la radio para la cultura? En épocas en que la radio empezaba, digamos, a introducir los programas musicales, ¿no?, de todo tipo, de mucha variedad de tipo de música, tanto nacional como extranjera. Que un momento, ya ha llegado el momento, por ejemplo, de tener mucho apego a la música extranjera. Felizmente la ley de comunicación, de radiodifusión, no permitió que un porcentaje mayor se dedique a la música extranjera, sino que limite el uso de la música peruana. Pues bien, decíamos, ¿qué es lo que ha logrado la radio a través de la cultura? Se acuerdan mucho de repente cuando las famosas radionovelas, ¿no? Las radionovelas fueron un elemento de un poco de cultura, ¿no? Por ejemplo, El derecho de nacer. El derecho de nacer es una obra cubana de Félix Cañet, ¿no? Que causó muchísimo interés, e inclusive algo que se quiso materializar en una época en que el cómico Carlos Rodrigo, uno de los mejores cómicos, de los 4 mejores cómicos que ha habido en el Perú, ¿no?, estaba representando al papá de Carito Limonte, que era el novio de un médico, novio de la personaje importante, y además era amigo de la negrita que cuidaba a esa señorita. Causó tanta euforia, además tanto odio un poco del público oyente, que una noche se fueron en masa a Radio Central
¿no? Radio Central, ahí se transmitía esta telenovela, o radionovela, y quisieron sacar a Carlos Rodríguez, simplemente la policía impidió ese acto, ¿no? Inconsciente también puede ser. Así se fue fomentando la cultura. Después la escuelita del aire, que ahora se hace a través del radio de RTP y Radio Nacional. Y nos hemos olvidado, por ejemplo, de que Estudia Triunfa. Era un programa importante que participaban los escolares, ¿no? Un movimiento, colegios, mandaban sus delegaciones y participaban en este programa importante que se llamaba Estudia Triunfa, ¿no? Y así como este tipo de programas, la radio se ha ido perfilando como un gran conductor de la cultura peruana. Ha habido eventos, por ejemplo, que la prensa, lamentablemente la prensa a veces es muy egoísta, la prensa escrita no le da cabida a los grandes programas de la radio, ¿no? Entonces antes se veía pues periodistas de la radio, periodistas de televisión, periodistas de prensa escrita, juntos y participaban de las mismas inquietudes, los mismos deseos, de los mismos proyectos y de las mismas intenciones. Lamentablemente pues con el tiempo ha ido alejándonos un poco más, y prueba de ello es que porque no tenemos cabida a veces con la prensa escrita para difundir algún programa que difunde la Federación de Periodistas, para que el conocimiento de los jóvenes periodistas que se vienen a través de las facultades de comunicación de diferentes universidades, tanto del país como del extranjero. Pues bien, decíamos la cultura, el deporte, también se introdujo en el deportivo. Me acuerdo muy bien cuando había los grandes eventos automovilísticos, ¿no? ¿Quiénes eran los que transmitían periodistas de radio? Me acuerdo cómo se llama, Miguelito Los Reyes, ¿no? Uno de los grandes puntales del automovilismo peruano, ¿no? Entonces, ellos hicieron posible de que el automovilismo calara en el ambiente popular, y cada evento que se efectuaba, ¿no? Indudablemente pues la radio estaba al tanto, y siempre con su locutor inventado diciendo ¡coche a la vista!, ¿no? Porque ya se aparecía ese piloto a la línea de culminación de la etapa que se apreciaba en ese pueblo. Y hay muchos aspectos, ¿no? Muchos aspectos de que la radio también se convirtió también más tarde en vehículos de propaganda religiosa, ¿no? De propaganda religiosa, de propaganda inclusive la propaganda política, ¿no? Los políticos de provincia, sobre todo, lo primero que hacían a eso es adquirir una radio para que sirva de propagandas hoy, mañana y pasado mañana, sobre todo para ese espíritu relacionista que tienen algunos políticos. Así la radio les da acceso, pero como también a los comerciantes, lo que se llaman ahora los emprendedores, ¿no? Que a base, como se llama, de esfuerzo, a base de sacrificio, a base de conocimiento y mucha inteligencia, porque parece que están utilizando la inteligencia artificial ahora, ¿no? Que ese es uno de los temas que para la radio va a ser un reto. Que se viene, nadie sabe qué es lo que se viene para el futuro. Por eso que cuando alguien comentaba el otro día, estamos haciendo el plan de gobierno para el futuro. ¿Qué futuro? Si no se sabe qué es lo que va a pasar con la inteligencia artificial. Esa es la gran expectativa que ha despertado en todo el mundo. ¿Qué es lo que va a traer la famosa inteligencia artificial? Ya se están haciendo algunos ensayos, y sobre todo en la televisión, montando fotos, ¿no? Montando fotos y caricaturizando mucho a los políticos y a algunos personajes de la farándula, etcétera, etcétera. Es la gran expectativa, la misma expectativa que el año 1920 se esperaba la población
respecto a qué es lo que traía la radio por medio. No ha sido posible derrotar a la radio ni a la televisión. ¿Por qué? Porque antes existían pues las cintas en donde se grababan, ¿no?, todo lo que ocurría ya sea discurso, vistas familiares, vistas religiosas, fiestas comunales, y sobre todo discursos de la política, y se guardaban en un archivo, ¿no? Por ejemplo, Radio y Televisión Peruana, RTP, tiene un archivo, ¿no? Y Radio Nacional, archivo precisamente desde 1930 a la fecha, que se puede obtener llevando más un cassette y pagando los derechos. Pues bien, en conclusión, tres aspectos que hay que ver. No olvidar la educación. La educación es fundamental para la vida de un país. Su juventud necesita ser preparada para que esté de acuerdo a la época del conocimiento. Nosotros ya estamos viviendo la época del conocimiento todavía. Nos falta mucho por aprender. Todavía no estamos en el primer mundo como algunos países de Sudamérica, como Brasil, por ejemplo, ¿no? Pero es que hay algo que está faltando en el país. Falta espíritu, falta honestidad sobre todo, ¿no? Que hay que luchar contra la corrupción que hoy día se derrama por todas partes. Y nosotros estamos en condiciones de poder hacer un llamado a la juventud para que no se deje desviar por los canales de la corrupción. Y que los mayores de edad tenemos que hacer los ejemplos, no solamente como ciudadanos, no solamente como padres de familia, sino también como portadores o guías y orientadores de un medio de comunicación. Muy bien, la educación pues es más seguridad. Alguien decía no hace poco, hay que estudiar, hay que prepararse de educación, porque inclusive los analfabetos no van a servir para nada en el futuro. Quiero decir eso. El reciente presidente fallecido del Uruguay, don José Mujica, ¿no? Un hombre que efectivamente podía predicar como ejemplo, y murió pobre. ¿Qué es lo que deben hacer los políticos? Pero ahora no. Les están enseñando a la juventud a primero el dinero y después el conocimiento. Entonces, también tenemos que iniciar una cruzada, por ejemplo, periodística, ¿no? Dejando por medio los intereses de los empresarios, porque cuando se habla muchas veces de libertad de prensa, estamos equivocando. Estamos hablando, defendiendo a la libertad de empresa, ¿no? Y eso se nota. Cuando un gobierno no suelta dinero para publicidad, comienzan a atacar. Lo atacan sin misericordiamente, ¿no? Aun cuando sea verdad. Pero creemos que la prensa y la radio, fundamentalmente, que está más cerca de nosotros. Y yo, a propósito, quería contar. Yo he viajado muchísimo en todo el Perú. Y recuerdo cuando íbamos nosotros de Cusco a Puno, veíamos a los campesinos pastando su ganado con su época, ponchos esos ponchos de colores que había antes, ¿no? Entonces, ¿con qué? Con su radio transistor, escuchando la radio. Y algunos políticos se valieron, porque ya no sé cómo hicieron, pero modificaron la cara que solamente se escuchaba la radio de ellos. Por ejemplo, los hermanos Velázquez, ¿no? Los que hace Puno, ellos tenían una empresa, ¿no?, que distribuía radio transistor, pero quienes iban a manejarlo solamente escuchaban radio Juliaca, ¿no? Y eso también era una manera de distorsionar la realidad del país. Por eso es que la Federación debe esperar o debe iniciar o continuar una cruzada firme, defensa, ¿no?,
de la moral del país, sobre todo conciliando con la defensa de la ética profesional y la deontología. Muchas gracias. Gracias, doctor Eduardo Juan Molino, presidente del Colegio de Periodistas del Perú, presidente de la Federación de Periodistas del Perú, exdirector del diario Oficial del Peruano y actual catedrático de la Universidad San Martín de Portugal. Y ahora le toca el turno a un colega contemporáneo. Digo contemporáneo porque está pensando en las edades, en la juventud y la madurez. Refiero a Julio César Mancay Gonza, él es catedrático universitario de la UTP, docente de las asignaturas relacionadas a la comunicación radial, experiencia como productor y programador, director de programación de Radio Litoral 105.9. Él va a exponer el tema 100 años de radio, legado y desafíos. Adelante, Gonza. Muchas gracias. Muy buenas tardes, distinguidos representantes de la mesa de honor, distinguidos periodistas, distinguidos doctores y asistentes a este encuentro, esta breve charla en homenaje nada menos que a un siglo de la radio. Y la verdad que para nosotros es satisfactorio, para mí en particular, estar dentro de estos 100 años, haber contribuido seguramente desde un espacio como muchos de ustedes han contribuido para que la radio se fortalezca y sea lo que efectivamente hoy es, como hemos podido escuchar ya hace unos momentos, un medio de comunicación que ha tenido enorme influencia, de modo tal que ha sido testigo de momentos luminosos, célebres de nuestra sociedad y también de momentos oscuros, y por supuesto ahí ha cumplido un rol trascendental, porque la radio ha sido esa ventana que nos ha permitido conocer otros espacios, otros lugares. Muchos podemos dar testimonio de que hemos aprendido gracias a la radio, porque esa voz que escuchábamos en una radio de onda media, onda corta o más actual FM, ¿no? Pero hubo por supuesto una época en la que la radio europea, a través de sus servicios latinoamericanos, transmitía de la trasnoche, y uno podía escuchar la BBC de Londres, podía escuchar Radio de Francia, Deutsche Welle de Alemania, la Radio de Italia, en fin, por una estrategia aparte, luego de la Segunda Guerra Mundial, para que nosotros, como aliados en esta parte del mundo, podamos estar enterados de lo que se decía en Occidente. Y también eso ha motivado a que muchos peruanos participasen de esas experiencias. Ha habido un colega que trabajó muchos años en Radio Miraflores, en Radio Atalaya, en Milicia inclusive, me parece, y luego, por supuesto, tuvo la oportunidad de participar en la BBC de Londres, en ese servicio latinoamericano que se escuchaba generalmente en las noches, por una cuestión básicamente que no había sol y pues las ondas se percibían de mejor manera. Entonces quiero, en primer orden, rendir un tributo y un homenaje a las mujeres y hombres que a lo largo de estos 100 años han depositado toda su creatividad y su vida y su pasión hacia la radio, que se han preparado, que se han educado, en algunos casos de manera autónoma, pero han sabido surgir y por supuesto han dejado un legado en muchas generaciones. Estoy seguro que muchos podemos dar testimonio de lo que escuchábamos en algún momento. Yo, por supuesto, me he convertido en un apasionado de la radio, seguramente de una manera incondicional, porque mi padre escuchaba muy temprano la radio onda corta y escuchaba a Radio Unión, Radio Cora, ¿no? Con voces célebres, por supuesto, que posteriormente tuve el honor de trabajar con ellos en RTP, y para mí fue un gran mérito, la verdad, el poder estar también en ese medio de comunicación. Entonces, desde ese inicio yo valoro muchísimo el que se me haya aproximado hacia la radio, y hoy en día es una pasión que yo la comparto con mis estudiantes, mis alumnos, porque creo que hay que sembrar la radio. Ese es un proyecto, una iniciativa que también quiero compartir en esta breve reflexión, que voy a hacerla sucinta y que lo vamos a compartir en ciertos aspectos. Primero, a nivel de desafíos.
porque creo que ya en la historia de la radio hay muchas experiencias, va a haber muchos testimonios, y eso creo que ustedes lo han vivido, ¿no? Pero resulta que hay que enfrentarnos a desafíos, a retos. En este propósito, muy bien se ha citado el aspecto de la tecnología, ¿no? La innovación. Sin embargo, la tecnología es eso, es un flotador, es un salvavidas, es una plataforma. En todo caso, hay que ver un poco más allá. Lo que tendríamos que, en efecto, nosotros hacer de que la radio se constituya para que no se retrase y la radio sea un medio que se adapte como se ha ido adaptando siempre. La radio ha sido un medio que se ha ido incorporando, han surgido otros medios de comunicación y la radio se ha ido adaptando. Y eso es muy importante. Se han adaptado en modelo de negocio, se ha adaptado en formatos de producción, en formatos de programación, en estilos, escuchábamos justamente el compromiso, el respeto al idioma, al lenguaje, el compromiso ético, el discurso positivo, etc. Esto se ha ido adaptando y eso es muy importante. Pero también es importante reconocer que a raíz de esta innovación, hoy en día la radio, y esa es una buena noticia, está presente en localidades recónditas de nuestro país, porque es más accesible montar una radio en frecuencia modulada. Entonces, antes la radio efectivamente era un poco más costosa, había que tener algún presupuesto específico para montar ello, pero hoy en día encontramos comunidades, caseríos, distritos pequeños que tienen su FM. Y eso es bueno. Lo que hay que hacer con ellos es un poco de, no vamos a llamar alfabetizar, porque hay mucha gente que ya ha montado la radio, sabe hacer radio, tiene pasión por la radio, y eso no me dejarán mentir. Cuando una persona vive la radio, uno lo siente. No es necesario hacer un casting ni siquiera, porque eso se ve, se deslumbra en su interés. Yo conocí a un colega que hacía una especie de casting y citaba a los postulantes a horas extremas. Ven el domingo a las 6 de la mañana para hacerte una prueba, el sábado a las 11 de la noche, el lunes a las 3 de la tarde, el martes a mediodía. Y su fórmula era: la persona que realmente quiere ingresar a la radio va a estar. A la hora que tú le dices, va a estar. Y así, de 20 personas que se presentaban, resultaban 5 quienes siempre estaban ahí. Y se notaba ese compromiso, esa pasión. Y eso tiene que haber en la radio. Si no, la verdad, no vamos a poder fortalecer la radio. Por eso que yo planteo la discusión de que nosotros somos afortunados porque hemos tenido personas que nos han inspirado en radio. Muchos de nosotros podemos dar fe de que tal persona, de que tal locutor o de que tal voz me ha permitido ensamblar mi estilo, pero yo le he seguido, yo le imitaba inclusive en un inicio, pero posteriormente yo he afianzado mi propio estilo. Hemos tenido referencias y eso es importante cultivar. Hoy en día, a veces, por una estrategia equivocada desde el punto de vista en muchas radios comerciales, es que invitan a personas que son conocidas a nivel de las redes sociales o del marketing o de ciertos programas de televisión y los empujan a que manejen programas de radio. Y ahí carecen, lamentablemente, de esa inspiración. No es que lo viral sea muy banal y sublime en algunos casos, pero en todo caso habría que fortalecer más el elemento de inspirar a estas nuevas generaciones y en todo caso mostrarles, hacerles saber quiénes han sido esas personas o esos pilares de la radio que en algún momento nosotros nos han podido motivar a seguir en este medio. Entonces, a ver, una primera propuesta, ya que veo que hay colegas que son de otras ciudades de nuestro país y a mí me agrada también participar. Estoy siempre recorriendo el Perú en los lugares más recónditos, ¿no? Pueblitos, lugares donde me da gusto estar ahí justamente y me gusta motivarles. Y yo les digo, la radio debe ser un manto propositivo. Efectivamente, la radio no tiene que ser negativa. Y a veces estamos acostumbrados a dar esos discursos muy quizá extremos, pero cargados efectivamente de negatividad. Y yo les
recordaba. Ustedes en algún momento no han escuchado en sus radios algún formato muy antiquísimo que se llamaban las audiciones radiales, cuando se invitaban a los colegios por ciertos días y los niños iban al colegio y hacían ciertos números en frente al micrófono. El Día de la Madre, los niños recitaban poemas, cantaban y una serie de actividades o de números. Hay que retomar esos formatos. Hay que invitar a los niños, a los colegios, a los jóvenes para que participen y se involucren en sus manifestaciones artísticas dentro de los programas. No todo tiene que ser negativo. Busquemos un lado positivo. Hay tantos elementos valiosos que son parte de nuestra identidad cultural local que no las visibilizamos. La radio tiene que girar el micrófono, la oreja tiene que enfocarse en ese detalle. Entonces, el llamado es para construir un periodismo hiperlocal, mucho más local. Hay una teoría, un autor de Ricardo Allen, argentino, habla de la radio, que la radio es un espejo, debe ser un espejo. La radio debe reflejar lo que en la plaza de armas de Juliaca se conversa, lo que en el parque tal de tal otra localidad se habla, lo que se transmite en el desfile de la Ocapalta en el Cusco, que se transmita, que esté presente ahí en la radio esos temas. Ese hiperlocalismo es un elemento diferencial. Hemos estado abocados a veces siempre al ámbito global, ¿no es cierto? Se han dado cuenta hoy en día las redes nos alcanzan al mundo en un clic. Sin embargo, la información hiperlocal no la conocen. Entonces nosotros deberíamos, como comunicadores locales, empoderarnos y hacer que esa noticia, que esa opinión se difunda y nos apropiemos de ese territorio, no solamente a nivel de la distinta agenda noticiosa que podría generarse en esa localidad porque pasa, no tiene que morir necesariamente alguien, no tiene que haber un accidente, pero puede haber una pared que está a punto de caerse, o que falta un foco en un semáforo en tal cruce, o que falta una berma en tal otro lugar, o que sería pertinente un parque en este lugar que está desolado. Esas iniciativas las tendríamos que ir volcando ahí en esta radio que se preocupa de ese localismo, pero hiperlocal, de ese espacio propio que debería de ser nuestro. Entonces reflejemos en los contenidos de la radio hablada, informativa, esa realidad, las temáticas de interés que tiene nuestra audiencia. Y más allá de eso, su modo de hablar. Yo la verdad he tenido algunas situaciones medias complicadas cuando hay mucha gente que te decía: tú hablas muy arequipeño o tienes un dejo muy cusqueño. Pues la radio llega vía satélite a nivel nacional y tienes que manejar un neutro, ¿no? Y yo decía, bueno, es un criterio. Sin embargo, hoy en día, yo cuando recorro las radios locales, yo les digo, tu acento local es un valor agregado de tu radio. Cuando trabajen en tu radio, no le pidas que hable como el limeño, que hable con ese acento. Si yo soy puneño, soy cusqueño, soy charapa, tengo efectivamente un dejo, tengo color en mi voz, que esté ese color, por amor a Dios, en la radio. Que no se vaya. Tiene que estar ahí. Y eso hay que motivar a los jóvenes, porque me toca estar. Voy a una radio en Huancayo, escucho una cuña que dice, verano, no sé, Huancayo, y ponen fondo de olas y gaviotas. Yo les digo, el verano en Huancayo no es con gaviotas, con olas. Es con lluvias, con truenos, relámpagos. Tu artística, esa cuña que pones al aire, tiene que reflejar esa realidad. ¿Por qué distorsionas? ¿Y por qué ese tu locutor habla como si fuese un locutor limeño? ¿Por qué? Si aquí hay gente o jóvenes que muy bien pueden hablar con ese dulzor, esa característica propia de su lenguaje, valoremos eso. Entonces, es importante inocular estos criterios en las radios, en los programas locales. No solamente la temática, el interés, el estilo, el modo de comunicación.
Y otro aspecto interesante que también me parece pertinente insertar en la radio local: todo espacio tiene un paisaje sonoro. Todo lugar tiene un sonido propio, y más en los lugares más alejados de las ciudades o las urbes, ¿no es cierto? Uno va a Sihuani, uno va a Yaviri, uno va a Atalayo, cualquier lugar tiene un sonido, hay un sonido. Bueno, quizá vinculado a los motores, a la mototaxi, pero hay otros sonidos. Hay estos pregoneros que venden productos, que llaman, estos que llaman a los colectivos y dicen: voy a Vegeta, voy a tal, voy a tal. Esos son paisajes sonoros, únicos, genuinos. Y eso es parte del patrimonio inmaterial que tienen los pueblos, que también es parte de su identidad. Sabemos obviamente que no solo lo material constituye un patrimonio cultural, sino también lo inmaterial, los olores, la música, la poesía, etc. Pero ¿qué de ese paisaje que nos rodea? No lo valoramos. Como siempre está ahí, ¿qué elementos tiene? Pero esos paisajes cambian, desaparecen. Huánuco ya no suena lo que sonaba antes. Va cambiando y se van insertando otros sonidos. Hay que grabar eso. Y eso podría constituirse como un elemento artístico para montar el revestimiento de una radio, por ejemplo. Las radios, ¿por qué tienen que sonar siempre a láser, ráfagas, una serie de elementos muy sintetizados? Cuando yo podría poner a alguien que dice: acá tienes a un sol 50, chicha morada. Es parte de mi sonido local, lo inserto, le pongo una quena, un elemento sonoro que es propio, y se ensambla una pieza artística, finalmente, que sintetiza también ese sonido propio, auténtico, único, que es de una localidad, de una ciudad determinada. Entonces, apropiémonos, por favor, de esos elementos para lograr este hiperlocalismo y se convierta en un valor agregado para nosotros frente a esta avasallante información que viene en las redes hoy en día, que inclusive ya distorsiona, porque no sabemos qué cosa está hecho con inteligencia artificial y qué cosa no está hecho. Hay una infinidad de elementos ahí que seguramente a futuro nos va a permitir desconfiar de ellos, pero la confianza la recuperaremos cuando nosotros plasmemos lo que realmente conocemos, y lo que realmente conocemos es nuestro entorno, nuestra localidad, y esto tenemos que aprovecharlo para que se convierta en un diferencial. Otro elemento importante, más allá de la radio como espejo y más allá de incorporar el paisaje sonoro, hay que reconquistar a los jóvenes. Yo a diario pregunto en mis clases: ¿cuántos escuchan radio? No escuchar radio, no escuchar radio. Es doloroso, parece radio un término vintage, muy recuerdo, muy retro, pero es un desafío. Felizmente, cuando uno ve las cifras de CPI, y es una contradicción a veces, debajo de RPP está Radio Moda, ¿no? Y Radio Moda es una radio juvenil. Entonces uno dice: ¿cómo es posible que los jóvenes no escuchen? Entonces es una contradicción. Sin embargo, me parece que lo que tendríamos que hacer para los jóvenes es darles espacio, no pensar lo que les gusta, no ponernos en esos espacios, en esas burbujas en las que uno como programador antiguamente decía: yo creo que le va a gustar esto, me parece que esto también le va a poder gustar. Y no es tanto por ahí la dirección. Yo creo que hay que empoderarlos a ellos, que ellos sean los artífices de sus propios programas, de sus propios contenidos, y de que ellos establezcan sus propios temas de interés en las radios o en estos programas. Yo creo que es la mejor manera de acercar a los jóvenes hacia la radio. Repito, esto quizá no le quita sueño a un empresario de radio, porque la radio igual está teniendo bastante audiencia y fidelidad con nosotros, los generación X, o con los boomers, ¿no? Que son los mayorcitos. Escuchan radio, escuchamos radio. Nuestro hábito de escucha no ha cambiado. Entonces, muchas empresas de radio están contentos con ese público, con ese target. Pero resulta que nosotros ya nos vamos a ir también, ¿no? Entonces uno dice: ¿con qué público se va a quedar la radio? Entonces es pertinente que la radio comience a establecer
para sus audiencias jóvenes, no solamente la idea de qué es lo que ellos quieren, sino que ellos sean partícipes de sus propios contenidos, de sus propios programas. Y nos vamos a sorprender seguramente con lo que ellos hacen y con lo que ellos proponen. Ese experimento es maravilloso con los jóvenes. Y finalmente quiero compartirles otra iniciativa que también me parece que todos nosotros deberíamos asumir, porque todos ustedes han tenido experiencia en la radio, en la comunicación, en el periodismo, y ustedes tienen una gran oportunidad hoy en día. La oportunidad de compartir sus experiencias. Para nadie de nosotros es una sorpresa que la radio nos ha permitido afianzar la comunicación verbal. Sin la radio quizá no podría yo estar aquí hablándoles como les estoy hablando, porque yo podría ser un tipo tímido, sin capacidad de poder expresar mis ideas, etc. Pero la radio nos exige que tenemos que hilvanar palabra tras palabra lo más rápido posible, sin utilizar muletillas, sin estar divagando. Tiene que ser rápido, inmediato, ¿no es cierto? Afianza la comunicación verbal. Y no solamente la comunicación verbal, el trabajo en equipo, por ejemplo, resolver problemas. Y esto tenemos que trasladarlo a una propuesta romántica que he denominado, que se llama Sembrar Radio. Hay que sembrar radio en los nuevos jóvenes que se tienen que convertir, quizá por lo que vayan a hacer si quieren potenciales escuchas de la radio más adelante. ¿De qué trata? Hay que ir a los colegios y proponerle a los colegios de que tengan lo que antes era como un círculo de periodismo radial. Hay que decirles que hay que crear allí en el colegio un espacio para que se dé ya no solo radio, hablemos de lo que hoy en día se conoce un Media Lab, un laboratorio de medios. Porque efectivamente le tengo que enseñar a que grabe con el celular, pero le tengo que enseñar también a que entreviste, le tengo que enseñar a que si tiene que dar un homenaje por el Día del Padre, que tiene que declamar el poema, que si tiene que hacer una nota, que si tiene que ir a grabar, etc. La idea es llevar al colegio en el nivel de secundaria y empoderarlos, y estoy seguro que de ese grupo de estudiantes en la radio van a encontrar utilidad en lo que han hecho, porque la idea es que hagan la radio, y eso les va a servir más adelante. Y quizá encontremos ahí un escucha, porque para esas sesiones también hay que escuchar, no solo se trata de que lean, sino de hacer sesiones de escucha para que de alguna manera se motiven. Y finalmente, yo creo que hay un desafío para exigir a la radio, y es que la radio todavía tiene mucho por delante. Por ejemplo, nosotros ni siquiera hemos discutido, ni en el legislativo, ni hay ninguna voz en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones respecto al sistema digital de la radio. No se dice nada. La televisión está digitalizada. Hemos tenido el cambio, ¿no es cierto?, el traspaso de esos televisores, que teníamos que comprar un adaptador, y ahora todo televisor tiene obviamente ese sistema. La radio, su siguiente etapa es ir al sistema digital. Y hay sistemas obviamente en el mundo que están funcionando. Uno muy importante en Europa, que es la DAB+, ¿no? La DAB+, que es quizá uno de los sistemas que debería de incorporarse en varios países de la región, que sería lo ideal, ¿no? Porque generalmente cuando se adaptan estos sistemas no es un país, ¿no? Es como la televisión, Brasil, Japón, Perú, igual. Pero hay que comenzar a exigir eso, porque el Estado tiene que encargarse de elegir cuál va a ser el sistema digital de la radio. Y ahí se van a trasladar todas las radios de amplitud modulada. Y ahí tendremos mayor capacidad, y ya no tendremos estas distancias de tener solo 33 frecuencias, sino se van a triplicar, como se ha hecho en la televisión, la frecuencia. Y habría que repensar efectivamente una redistribución tercerizada para el propósito educativo, para el propósito de la comunicación alternativa y comercial. Y yo creo que ahí hay un gran desafío todavía si se trata de valorar la innovación o la tecnología en la radio. Todavía ni siquiera se ha discutido, fíjense, pero en otros países ya han tenido apagón analógico y ya están digitalizados, ¿no? Entonces sería muy pertinente también reflexionar
este día, que es el día que obviamente conmemoramos los 100 años de la radio, y saber que tiene todavía, por supuesto, quizá más de 100 años por delante. Muchas gracias. Gracias, profesor Cantudio. César Maquelli Gómez. Qué gracias por empezar mi saludo también. Alberto Castillo Cabrera, un fuerte aplauso por favor, decano, africano del Colegio de Periodistas del Perú. En el momento en que vivimos esta situación difícil, que estuvo el rescate de la institución Alberto Castillo Cabrera, más conocido como Tito, un gran amigo, colega, y que ha formado grandes locutores y periodistas desde Radio Santa Rosa del Perú. Reiteramos el aplauso, por favor, a muchas gracias por ser cerrado pequeño. Y ahora nos corresponde el turno a Javier Monroy Cervantes, presidente ejecutivo de Intermedios Consulting. Él fue editor de opinión del diario Decano del Comercio, jefe de redacción de Panamericana Televisión y gerente de comunicaciones corporativas y prensa en los 3 poderes del Estado y empresas privadas, y también fue jefe de prensa del Congreso de la República. Vamos a recibir un fuerte aplauso a Javier Monroy Cervantes con su ponencia La cercanía de la radio con la gente persiste. La cercanía de la radio con la gente persiste. Adelante, Javier. Bien, mi primera palabra es de agradecimiento a la Federación Peruana de Periodistas en la presencia del presidente Andrés Sánchez. Y gracias también por recordar la conversación larga que tuvimos en el viaje al aeropuerto de Shanghái, en la cual compartimos nuestra preocupación por estas constantes amenazas a la libertad de prensa y de expresión, ¿no? Incluso los poderes del Estado. Y que no son otra cosa que una muestra de lo que está pasando en el mundo. Tenemos que tener contexto, saber en qué cuadrante estamos, ¿no? Estamos realmente asistiendo a una transformación enorme en el plano político, con regímenes, no voy a decir cuáles, por supuesto, van a medir subjetividades y preferencias, pero sabemos cuáles son, regímenes que están cada vez más, destruyendo las bases democráticas del sistema como tal. Está desapareciendo las fronteras y los límites entre los poderes del Estado, los pesos y contrapesos. Hay amenazas constantes de un poder, preeminente, que es normalmente los ejecutivos, y a veces en connivencia con los otros poderes. Y, por supuesto, los hombres y mujeres de prensa están permanentemente amenazados por ello. Y ello mucho tiene que ver también con la redefinición de lo que es la comunicación y la prensa en tiempos de la hiperconvergencia digital amorfa que estamos asistiendo, ¿no? Como digo yo, las burbujas Google, que son otro mecanismo también de confusión enorme. Por supuesto también los sesgos de confirmación, que no son otra cosa que la validación de la información, las noticias y las creencias que nosotros tenemos solamente en base a eso. Solamente creemos aquello que va de acuerdo con nuestras creencias y nuestros propios condicionamientos internos. Entonces, nosotros también tenemos que tener la suficiente capacidad para someternos a un autoexamen y ver qué estamos haciendo con la información que recibimos en esta época de intoxicación, de saturación informativa, de información incesante, ¿no? Entonces, todo esto que estamos viviendo, todas esas transformaciones políticas, comunicacionales, tienen mucho que ver también con cómo afrontamos estos cambios, por ejemplo, de las plataformas informativas en la radio, en la televisión, en la prensa escrita y sobre todo en los espacios digitales. Habíamos conversado también con Ángel Sáenz en aquel viaje sobre este proyecto que hay en el Congreso, justamente para dar un poco de contextualización y de actualidad al caso, que se ha presentado en la Comisión de Transportes para que los operadores sean obligados a habilitar la radio FM en los celulares. Nosotros creemos que la preocupación es válida. ¿Cómo no podemos estar de acuerdo con eso? Evidentemente la radio es muy útil, especialmente cuando se trata de circunstancias catastróficas, ¿no es cierto? Como por ejemplo temblores o terremotos o
tsunamis o por lo que fuere, porque muchas veces pues internet se cae, entonces la radio es el vehículo natural que podría servirnos. Lo que yo quisiera enfatizar es que, si bien es cierto que la preocupación es válida, me parece que los operadores no son los indicados para que ese proyecto de ley haya sido dirigido a ellos. Los operadores de celulares son empresas que comercializan productos que importan del exterior. Ellos importan productos fabricados. Entonces lo que hacen es ponerlos en el mercado peruano y ponerlos a disposición de los usuarios y los consumidores. Quienes tendrían que hacer una transformación a la estructura del aparato son los fabricantes. Entonces tendría que estar dirigido a ellos. Evidentemente es un poco difícil dirigirse a los fabricantes de instancias parlamentarias locales. Seguramente lo que harán los operadores será trasladar esta preocupación para que los nuevos aparatos que traigan ya estén habilitados con esta disposición. Pero veamos que el destinatario de la iniciativa legislativa tiene que ser bien canalizado para que el proyecto tenga efectividad y tenga utilidad y valor. Bien, en cuanto... déjenme acá ser un poquito más personal, por favor, porque estamos vecinos del Congreso. Y yo quisiera mencionar una palabra de gratitud, porque tuve la oportunidad de liderar el equipo que sacó adelante el proyecto de Radio Congreso, nada menos que es un elemento que ustedes ya conocen, pero nosotros realmente luchamos mucho cuando el presidente del Congreso me llamó a esta última gestión que tuve, que fue hace más o menos 10 años. Yo lo primero que le dije, presidente, denme las herramientas, el presupuesto y las facilidades para poder sacar adelante el proyecto de radio parlamentaria. En ese momento se llamaba así, no lo habíamos llamado todavía el Congreso. Me dijo, mira, no sabía que teníamos un proyecto de eso. No lo tenemos, le digo, lo vamos a proponer, así que déjenme presentárselo y sustentarlo. Estamos hablando de hace 10 años más o menos. Entonces, 10 o 12 años más, ¿no? Sí, más o menos. Y me dijo, bueno, si ves posibilidades en esto, adelante, ¿no? Tienes que tener la luz verde. Y no tengo que mencionar que hubo resistencias, oposiciones, obstáculos, pero que uno a uno fuimos levantándolos y haciendo posible que este proyecto pueda hacerse visible, concreto, material, y sobre todo que sirva de conexión, ¿no?, para enlazar justamente la gestión del Poder Legislativo con los intereses y las expectativas de los ciudadanos, porque para eso son los medios de comunicación. Se llaman así porque son medios que son un puente entre, por ejemplo, la gestión del Estado y los destinatarios de la gestión pública, que son los ciudadanos, ¿no? Entonces, por eso es que queríamos empoderar ese proyecto y hacerlo posible, y eso se logró en ese momento. Y Radio Congreso, luego, lo que pusimos Radio Congreso, pues también hubo un debate ahí, ¿no? ¿Cómo le ponemos a la radio del Parlamento? Y muchas propuestas tenían que ver con nombres muy marqueteros, ¿no?, pero que no tenían que ver con la identidad del poder del Estado que se quería representar. Por eso es que yo tomé la decisión al final de determinar que se llame Radio Congreso para que haya un efecto de recordación en el público. Radio Congreso, o sea, la radio del Congreso. Ya después se vería si se cambiaba de nombre o no, pero cuando se lanza un producto al mercado, por principio de marketing, tiene que estar asociado mucho a la institución de la cual proviene. Esa fue la decisión que se tomó y, bueno, al parecer tuvo alguna efectividad, ¿no? Así que desde mi posición, que estoy en este momento aquí frente a ustedes, quisiera dar esta palabra de gratitud, de reconocimiento, de agradecimiento realmente a ese buen equipo de comunicadores y de periodistas profesionales que se esforzaron permanentemente por identificarse con este y otros proyectos que tuvimos en ese momento, y permanentemente también interesados en mejorar sus habilidades, en sus conocimientos, intercambiar experiencias, ¿no? Un grupo muy humano, muy cercano, muy identificado. Puse de acuerdo a la gran colega Danitza Palomino, justo al frente de esa área, y logramos salir al aire con una primera emisión en un pleno del Congreso. Y eso mereció realmente felicitaciones de todas las bancadas, es unánime, y tratamos de un poco de sentar también un precedente respecto a lo que también se ha dicho aquí en la mesa, cuando uno lanza o saca adelante una gestión determinada desde una posición dirigente en un poder del Estado, por ejemplo,
tiene que hacerlo con la mirada puesta en el horizonte y no solamente con un plazo de 3 o 5 años, sino de algo que se convierte en algo permanente, de utilidad pública, ¿no? de un valor para el ciudadano que sea material, que sea palpable, ¿no? Y eso fue lo que se hizo en ese momento. Y nada, reiterar esa gratitud a ese equipo que en ese momento comandamos. Y quería nada más, después de todas las brillantes exposiciones que hemos escuchado, especialmente con el contexto histórico que hemos también asistido, que nos ha dado justamente el conocimiento que necesitamos para saber qué está pasando con la radio y cuál es el futuro de la radio, después de que sepamos asentarnos en esta transformación digital tan enorme y tan incontenible, ¿no? Pero hay elementos que son, digamos, irreemplazables en la radio, ¿no? Hay elementos que no se pueden reemplazar por más que la tecnología avance en el plano digital. Y son lo que yo llamo los atributos, ¿no? Los atributos por los cuales la radio siempre va a permanecer más cerca de la gente, que es un tema que salió de una emisora, pero que se convirtió en algo que ya es global, que es universal y que es de dominio público, ¿no? Las razones son muy simples. El alcance que tiene la radio es enorme, ¿no? Prácticamente 1 de cada 2 ciudadanos está permanentemente escuchando radio, en algún momento del día, ¿no? Hay cifras, hay estadísticas y biografías sobre eso. No voy a automostrárselas, pero podemos mencionarlas. Prácticamente, por ejemplo, 8 de cada 10 personas le dan mucha importancia al tema de la notoriedad, ¿no? Porque eso es un fundamento especial para tomar en cuenta el efecto de recordación de las marcas, el posicionamiento de las marcas, de las empresas, de las organizaciones. Por eso la radio es una buena opción para hacer publicidad, por el efecto de notoriedad y de recordación de marcas. En cuanto al consumo, la fidelidad en radio es mucho más alta que en televisión o que incluso en las redes sociales. Ya no vamos a decir prensa escrita, porque la prensa escrita, a pesar de ser para mí uno de los elementos más importantes de los medios de comunicación, su tendencia es a tener un menor consumo, ¿no? Precisamente porque estamos ante la preeminencia de una cultura audiovisual que es mucho más aplastante, mucho más seductora, mucho más emocional, ¿no? Mucho más inmediata. Entonces eso hace que, digamos, la prensa escrita ahora solo sea más un tema de referencia, ¿no? Más de autoridad que otra cosa, ¿no? Y se lo dice alguien que fue editor de Opinión del Comercio, o sea, vamos, digamos, la prensa escrita ha quedado bastante atrás, pero sin embargo todavía es un referente con su complementariedad tecnológica a través de las aplicaciones que se van descargando. En cuanto a la credibilidad también, porque la credibilidad genera confianza, que es el principal intangible, ¿no? Intangible de marca, ¿no? Entonces la radio ayuda a que esa credibilidad pueda alzarse y pueda también representar los mensajes o los discursos que uno tiene, sean en el plano político, sea en el plano corporativo, sea en el plano institucional, etc., ¿no? Igualmente, también se considera la radio, por ejemplo, en otros de los rubros, un entorno seguro, porque su contenido es básicamente de calidad. Dicen que está menos expuesto a lo que son las fake news, las noticias falsas, aunque yo creo que también es un elemento que no se va a salvar de poder amplificador y aplastante de las noticias falsas, porque es una industria instalada en el globo, ¿no? Hay que recordar solamente, como un dato de cultura general, que una noticia falsa tiene más o menos 6 o 7 posibilidades de mayor impacto, de mayor llegada y de mayor alcance y de mayor efecto en la conciencia ciudadana de lo que puede tener una noticia considerada neutral o verdadera o real. 6 o 7 veces. Pero en un contexto electoral o político, esas 6 o 7 veces se convierten en 25 o 30 veces. Y normalmente las noticias falsas tienen mayor capacidad de conectarse emocionalmente con los públicos. Por lo tanto, en una era de la posverdad, donde la verdad absoluta o real o material que conocíamos antes, la verdad histórica, ha quedado desplazada por una multiplicidad de otras verdades. Hay tantas verdades como individuos hay. Por lo tanto, por eso se llama era de la posverdad, porque la verdad ya quedó
postergada. Entonces, si sumamos a eso el hecho del fenómeno de las burbujas Google, que como ustedes saben, va situando Google según unos algoritmos que se van utilizando en el día, las personas que opinan de una cosa van siendo situadas en un grupo y las personas que opinan de otra cosa en otro grupo. Y estas burbujas no están conectadas. O sea, hay mayor comunicación, pero menos conexión. Otros especialistas dicen que es al contrario, pero la cosa es que no hay identificación de una burbuja con la otra. Por lo tanto, los que están en esta burbuja creen que su verdad es absoluta. Lo mismo creen las demás burbujas, por lo tanto nunca terminan de ponerse de acuerdo. Y por lo tanto, eso va a afectar el nivel de, empoderamiento propio de las creencias. Por eso el modelo democrático como tal está en discusión, está en crisis y está prácticamente al borde del colapso, según el modelo liberal de democracia que se conocía. Esto ya es un poco de ciencia política, que iríamos más allá de la exposición, pero es bueno que se mencione porque también tiene mucho que ver la radio con esto, porque es a través de la radio, como de las otras plataformas, donde se van diseminando contenidos que tienen un propósito, que es el de alcanzar el favor ciudadano, el apoyo, ¿no?, o la crítica. Y por ejemplo, si tenemos un entorno donde hay noticias falsas que son compartidas, porque la mayoría de las noticias falsas son compartidas solamente por el titular o solamente por una imagen. La gente ya no se preocupa de confirmar, de verificar de dónde viene, cuál es el origen, la procedencia, cuál es el nivel de confiabilidad de esa noticia. Solamente por el nivel de aceptación social de querer estar en la ola, de no perderse el lugar en la foto, de querer estar con el grupo, ¿no? Muchas veces esta mentalidad de borrego que muchos tenemos, queremos compartir las cosas que los demás están compartiendo. Por lo tanto, yo también lo hago. Entonces, es un poco el alerta que tenemos que tener y el uso de la radio también tiene mucho que ver con eso. En cuanto al otro atributo que es notable en la preferencia de la radio es justamente que es un multidispositivo, ¿no?, que tiene capacidad de llegada infinita y puede ser utilizada en cualquier espacio, en cualquier oportunidad, y tiene ventajas sobre los otros, como muy bien se ha mencionado aquí, por ejemplo, sobre el tema de leer un periódico en una bicicleta no tiene sentido, ¿no es cierto? Pero tener los audífonos puestos sí. Entonces eso es muy útil. Entonces esa ventaja que tiene la radio tiene que ser aprovechada, ¿no? La flexibilidad igualmente, los formatos, y también hay otro atributo en la radio que tiene que ver con los conductores de los programas. Hay mucha fidelidad con los conductores de los programas y con los segmentos, la segmentación de públicos, otro de los atributos que también es de una gran ventaja de la radio por encima de las otras plataformas de comunicación. Entonces, la gente se identifica mucho con un locutor, con un conductor, con un segmento, por ejemplo, de chicos, de colegiales, de universitarios, de amas de casa, de personas que trabajan en las cocinas colectivas, o en los municipios, o en algún grupo de género, no lo sé. Esa segmentación es muy fuerte y mucho más fuerte y tiene más seguidores y muchos influencers en la radio, más que en otros espacios de comunicación. Y por último, el retorno efectivo sobre la inversión, el famoso ROI, ¿no? Se ha comprobado que las organizaciones que invierten en publicidad en radio tienen una mayor capacidad de retorno de esa inversión, multiplicada muchas veces más que lo que puede hacerse, por ejemplo, de manera sostenida en otros espacios de comunicación. Por lo tanto, ese es otro nivel de ventaja de la radio. Esos son los atributos que podría mencionar y quisiera acabar esta breve intervención después de todas estas consideraciones con una palabra de recuerdo y también de gratitud a mi maestro y seguramente maestro de muchos, que fue Alberto Joaquín Maturana, un gran periodista. Él fue quien me introdujo a mí al mundo de la radio en CPN, me invitó a ser su panelista simplemente al inicio de este milenio y comenzamos a compartir los análisis políticos, económicos e internacionales. Y realmente me enseñó lo que yo sé de radio, lo aprendí de él, ¿no? Después aprendí por mi cuenta, evidentemente, pero quisiera siempre tenerlo en recuerdo y en consideración de los jóvenes que siempre va a ser un referente para todos nosotros. Bien, muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Javier Monroy Cervantes.
Quiero invitar por favor a Lucho Ortiz, será mi locutor. Lucho, por favor, porque vamos a pasar a la secuencia de entrega de reconocimiento y pedirle a todos ustedes un fuerte aplauso a los extraordinarios panelistas que nos acompañan esta tarde. Señor presidente Ángel Sánchez, señores panelistas, para que reciban el reconocimiento. Ajá. Vamos hacia la parte de adelante. Que le cedo la posta al colega y amigo Lucho Ortiz. De hecho, se va a pedirme latina. Chito. Bueno, antes que nada, si me permiten, ¿cómo están todos y cada uno de ustedes? Un poquito alejado por cuestiones de salud, pero para mí y para todos los presentes, a no dudarnos, la valiosa presencia de ustedes lo dice todo, es que estas exposiciones son muy, pero muy importantes, y por más experiencia que tengamos los hombres de radio, siempre son una especie de nuevas vitaminas que nos van a fortalecer. Eso es muy importante, que el periodista, el comunicador, siempre se fortalezca a través de nuevos conocimientos cada día que pasa. Esa es la única manera, en líneas generales, que la radio, los medios de comunicación puedan ser mejores y puedan indudablemente también tener una especie de mayor atractivo hacia la comunidad, que cada día que pasa crece más. Y al final, felicitar en primera instancia la buena idea de nuestro presidente, el doctor Ángel Sánchez Dueñas. Un aplauso grande para él, por favor, por tan amable, por esta brillante idea. Lo mismo también a nuestro querido presidente Goyo o Gregorio Azabache Mena, presidente de nuestra querida Asociación de Locutores del Perú, Raúl Vargas Buquet. Así es, y para todos los señores ilustres amigos que indudablemente nos han dado una pauta más de sus hermosos, brillantes conocimientos, lo cual tengan la plena seguridad que no lo vamos a olvidar. No quiero gastarlo más, perdón, pero de todos modos también a ustedes por el interés inusitado, por vuestra valiosa presencia. Un aplauso también para ellos. Muchas gracias. Muy bien. 100 años de la radio en el Perú. Asociación de Locutores del Perú, Raúl Vargas Buqueste, fundada el 8 de agosto de 1978. De igual manera también la Federación de Periodistas del Perú. Un reconocimiento otorgado en agradecimiento a su destacada participación y aporte al conversatorio denominado 100 años de radio, legado y desafíos, realizado en la Federación de Periodistas del Perú, al distinguido doctor Eduardo Obando Lino. A que se entrega nuestro presidente de la Federación de Periodistas del Perú, doctor Ángel Sánchez Dueñas. De igual manera, con los mismos reconocimientos, el reconocimiento en agradecimiento también a su destacada participación al licenciado Rafael Romero Vázquez, vicepresidente de nuestra querida Asociación de Locutores del Perú, Raúl Vargas Buquete. Felicitaciones. Muchas gracias a todos ustedes. Vale, muy bien. Eso. 100 años de radio en el Perú. Qué hermoso decirlo, ¿verdad? La radio es una pasión. Qué maravilla. Asociación de Locutores del Perú, Raúl Vargas Buquete, Federación de Periodistas del Perú. Este reconocimiento muy manerero y muy merecido para otro distinguido profesional de las comunicaciones, licenciado Javier Monroy Cervantes. Le damos la cordial bienvenida. El doctor Ángel Sánchez Dueñas hace entrega de esta distinción. Del mismo modo también, con los mismos reconocimientos, se entrega esta distinción al licenciado Julio César Mascay Gonza,
Bienvenido. Felicidades. Gracias a todos. 100 años de radio en el Perú. Y esto no es que yo sea repetitivo, hay que cimentar eso porque es maravilloso. Entregado por la Asociación de Locutores del Perú, Raúl Vargas Buquesne, la Federación, gloriosa Federación de Periodistas del Perú, a nuestro querido gran presidente por sus iniciativas, por su constante trabajo y lucha permanente al lado de un gran equipo en la Federación. Doctor Ángel Sánchez Dueño. La entrega corresponde al licenciado Gregorio Azabaltemera, presidente de la Asociación de Locutores del Perú, Raúl Vargas Buquesne. Muy bien. Bueno, yo no quería hacer esto, pero... Claro, para que no se me olvide, mira, ahí está Willy Rebolleo, una tremenda voz. Ahí está Willy, por favor. Ahí está, por favor, Willy. Muy bien. Un saludo cordial a nuestro querido Willy Rebolleo, muy escondido, no, pero un saludo cordial para ti, un abrazo grande y con ese abrazo y con ese reconocimiento a todos los comunicadores, ¿no es cierto? Al señor Néstor Becerra también. Y no quiero olvidar, a eso, justo eso, porque nos encontramos en el botiquín. Al ingresar acá, me encontré con Jorge Eduardo Bacallén en el botiquín. Y una anécdota muy rápida. Yo comencé, no sé, en Radio Libertad, gracias también a un gran amigo que en el cielo está, ¿verdad? José, el esposo de nuestra querida Gaby Ceballos, ¿no es cierto? Pepe, así a él, no es no. Pepito Espinosa, ¿no es cierto? A él también mi agradecimiento, y es ahí donde conocí a un caballero que mi madre y mi padre escuchaban desde hace cierto tiempo con la sonora, la salsa y todo lo demás. El señor Jorge Eduardo Bacallán. Un aplauso grande y siempre ha sido un honor con sus consejos cuando me invitó a Radio Libertad. Muy bien. Sigue. Saludar también la presencia de César Carpio, Paz, presidente del Centro Federado de Periodistas de Juliaca, y le pido también un aplauso. A Néstor Becerra también, que se encuentra acá con nosotros. Gina Aguilar, César Marchena, a Pedro también un aplauso. Percy Narváez, que está acá también, hombre de radio, de provincia, de Apurímac, está acá presente con nosotros. Bueno, Jorge Eduardo Bacallán, con quien tenemos largas charlas en la Plaza San Martín, en el café de la Plaza San Martín, que constantemente nos encontramos para poder conversar. Café San Martín. Café San Martín, exactamente. La colega Catiusca Rivas, de Venezuela. Ah, qué gusto, qué gusto. Acá César, Carlos Castro Maya también está presente con nosotros, veterano periodista de radio que está también acá con nosotros. Creo que todos acá, a Ruth Robles, que viene desde Huacho. Pepe Alvarado. Después, ¿quién es más? También tenemos a Oscar Larena, carambas, de radio de los conos. Bueno, y a muchos de ustedes, hombres de radio, de prensa escrita, algunos también que han incursionado en la televisión, ¿no? Porque ha sido justamente la madre de la televisión, ha sido la radio, que le ha dado el nacimiento a la televisión, a la imagen, ya no solamente a la voz, sino también a la imagen, los audiovisuales que tenemos ahora. Y también el Internet que ha sido la conjugación de la prensa escrita y de la prensa hablada, y ahora también la televisión está en el Internet. A todos ustedes,
Muchas gracias por su presencia. Voy a continuar acá con Goyo para que siga con la conducción. Todavía no sé, ¿no? Pido por favor a los colaboradores que pasen para el brindis. Vamos a brindar todos por los 100 años de la radio. Y saludamos a cada uno de los colegas locutores, amigos, jornadas, que se dan cita esta tarde aquí en el auditorio Libertad de Expresión de la Federación de Periodistas del Perú. Luchito. Muy bien. El renovable saludo a todos los colegas de la radio, a nuestros hermanos comunicadores, periodistas, y vamos a hacer un brindis precisamente en este marco de oro conmemorativo por los 100 años de la radio en nuestra querida patria. El brindis va a estar a cargo en representación de todas las hermosas damas, una gran representante, nuestra amiga Ruth Robles. Federación de Periodistas del Perú, Asociación de Locutores Raúl Vargas Buquesa. Antes de darle la palabra a Ruth para que haga el brindis de honor, quiero también saludar y agradecer la participación de todos los practicantes que están acá en la Federación de Periodistas del Perú, de las diferentes universidades, principalmente de la Universidad César Vallejo, tenemos creo que también en la UPN, de la UTP también están en la UTP, hay un equipo bastante importante y sobre todo que están destacando, a diferencia de repente de otros grupos anteriores que tenemos mucho más preparados, con mucha más iniciativa, ¿no? Saludarle a cada uno de ellos, augurarles el mayor de los éxitos en su carrera profesional. Les cedo la palabra. Bien, vamos a celebrar estos 100 años de la radio, la cuna de la libertad de expresión prácticamente, aparte de la prensa escrita. Vamos a levantar nuestras copas porque la radio sigue siendo necesaria. De lo contrario, no celebraríamos 100 años. Por ser también la cuna de los grandes comunicadores, como quienes estamos aquí en este recinto, y para ello agradecer tanto a la Asociación de Locutores, a la Federación de Periodistas, y sin más que decirles, vamos a brindar con un salud. Salud para todos. Salud por estos 100 años de la radio. Muy grato, está ganado Eduardo Bando Vino, que en 1987 tuve el honor de que usted me colegiara. En el colegio me era decano, 87. Ah, no, estaba 87, estaba ganando. 1987. 86. También agradecemos la presencia de nuestro amigo y colega Pepe Alvarado, que es el doctor en esta ceremonia. Saludos, Pepe. A Rico Castro, Mayo. Que se lo que cae en la maestría nacional. Si me ponemos de acuerdo para tomar la foto grupal, ¿sí? ¿Puede ser? A ver, para tomarnos una foto grupal con todos los que han participado de esta vez.
Vamos a hacer el bíblico. Ay, perdón, señor. Déjeme estar Aprovecha para decir que pasa